Jóvenes, bienvenidos a nuestra sesión de clase. Continuamos avanzando nuestra tercera unidad, las TIC impactan en la sociedad para mejorar vidas. Hoy nos toca desarrollar el diseño metodológico número 13. El tema de nuestro diseño es el ciclo de una vida, el ciclo de vida de un proyecto y de un sistema TI. Como todas nuestras sesiones, tenemos que tener un propósito, una evidencia de nuestro aprendizaje. En este caso, es que cada uno de ustedes logre planificar y programar las actividades del proyecto de emprendimiento tecnológico utilizando una técnica, una herramienta llamada diagrama de Gantt. Vamos a entender qué es un diagrama de Gantt, cuáles son las ventajas y las características que tiene esta técnica. Los estudiantes que se conectan después del horario establecido para nuestra sesión de clase o les quedan dudas durante el desarrollo de la misma, recuerden que pueden revisar el video instructivo que alojamos en el tablón de nuestra sesión. Arrancamos con nuestro trabajo de la clase. Como todos nuestros diseños metodológicos, esta sesión está conformada por 5 momentos. Nos contactamos y recordamos, indagamos y contrastamos, investigamos y construimos, transferimos, nos evaluamos y reflexionamos. Vamos a desarrollar el primer momento de nuestra clase. Nos contactamos y recordamos. En esta actividad se nos pide observar una imagen, luego pensar y relacionarlo con las dos preguntas que nos plantean. Todos los seres vivos cumplen con un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Y respondemos. Para eso ingresamos a la dirección URL y colocamos el código que está asignado para esta actividad. Para los estudiantes que se conectan después del horario de la sesión de clase, eh, se les pide por favor observar la imagen. Van a responder a la pregunta: ¿todos los seres vivos cumplen con un ciclo de vida? ¿Qué es un ciclo de vida? Para poder hacerlo, deja por favor tus comentarios en comentarios de la clase. Deja tu reflexión, la respuesta a estas preguntas en los comentarios de la clase. Muy bien. Ahora nos toca continuar con nuestro segundo momento. Nos indagamos y contrastamos. Para este momento de la sesión de la clase necesitamos haber realizado previamente las 3 lecturas que acompañan a este momento, indagamos y contrastamos. De manera muy resumida voy a hacer un alcance de las 3 lecturas. En la primera lectura vamos a encontrar que nos hablan sobre una nueva metodología que se está implementando en el desarrollo de productos, bienes o servicios, que es el análisis de ciclo de vida de un producto o de un servicio. Básicamente, la intención de esta nueva metodología, de esta nueva aplicación en los proyectos de diseño, de producción, es tener mucho cuidado con el tema del impacto medioambiental que tienen o que desarrollan todas las actividades o procesos industriales. Porque, como sabemos, consumen recursos, emiten sustancias al medio ambiente. Estas influyen en el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la generación de acidación, la pérdida de bosques tropicales, el peligro de perder los manglares, de perder áreas verdes que son muy importantes para la supervivencia de la biodiversidad de nuestro planeta. Entonces, en la lectura se hace un fuerte énfasis a tener una mirada, cambiar nuestra mirada con respecto al ciclo de vida de los productos y de los bienes. Pues antes se solía decir que un producto nacía, o sea, la frase de la cuna a la tumba, o sea, nace, cumple su función y luego es desechado. Ahora se pide a los diseñadores, a los emprendedores, a los empresarios que tengan una mirada de sus productos de la cuna a la cuna. Quiere decir que tú inicias el proceso de tu producto con la extracción o la compra de la materia prima, lo transformas, lo conviertes en el producto, en el bien que quieres desarrollar, y luego este tiene que también en su proceso se tiene que pensar en cómo reusamos y reutilizamos cuando deje de cumplir con su propósito de uso. Entonces, aquí se hace un fuerte énfasis al tema de reciclar, de reutilizar, de reducir, de reusar. En la lectura número 2 vamos a encontrar
que nos hablan acerca de qué es un proyecto y qué tipos de proyectos existen. Nos mencionan que existen diferentes tipos de proyectos, proyectos productivos o empresariales que buscan beneficios económicos, proyectos que tienen un matiz público o social, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y también los proyectos personales. También existe una combinación de estas características de tipos de proyectos. Podemos tener proyectos con una fuerte acentuación social pero que también buscan obtener beneficios económicos, pero finalmente, no importa cuál sea el tipo de proyecto, aquí lo importante es que todos buscan dar respuesta a una necesidad. Esta necesidad puede ser económica, social o personal. La clave es que tú analices la necesidad, una vez que analizas la necesidad, puedas establecer las posibles soluciones para cubrir esa necesidad. Y la clave del éxito de un proyecto es que tú puedas llevar a cabo las acciones, las etapas, las fases que has trazado para tu proyecto. Quiere decir que la clave de un proyecto está en la planificación del mismo. La tercera lectura nos presenta la tercera lectura básicamente lo que hace es presentarnos las etapas del ciclo de vida de un sistema de información, de un sistema informático, de un sistema TI, de tecnología de la información. Estas etapas, estas fases o este ciclo de vida de un proyecto de sistema de información es básicamente un proceso que lo que persigue es resolver cualquier tipo de problema. Entonces, esa es lo básico de esta lectura, es que nos quedemos con eso, de que cada una de estas etapas lo que buscan es establecer, son estrategias para resolver un problema. Entonces, después de terminadas las lecturas, tenemos que pasar a hacer una reflexión en función de las preguntas planteadas. Entonces, aquí tenemos una dirección URL que al hacer clic a esta dirección URL nos va a llevar a un muro en Padlet, donde vamos a encontrar las 3 preguntas. Cada una responde a una de las lecturas. ¿Acaso el medio ambiente está al servicio del ser humano? Aquí tenemos que hacer una conexión con la lectura, con la primera lectura. ¿Podemos garantizar el éxito de un proyecto? También esto corresponde a la lectura número 2. Y finalmente, la última pregunta, que obedece a hacer una conexión con la lectura número 3. Encontramos relación entre el desarrollo de un sistema de TI con el modelo de Design Thinking. Para agregar tus reflexiones, recuerda que tienes que hacer clic en este circulito con el signo más y como ya lo han hecho tus compañeros, al momento de dejar tu reflexión, colocas tu nombre y la reflexión a la pregunta. Eso haces con cada una de las preguntas que están aquí planteadas. Muy bien. Es momento entonces de trabajar en nuestra sesión de clase indagamos, investigamos, construimos y contrastamos. Entonces, como ya te habrás dado cuenta, en las lecturas que se han compartido para esta sesión de clase nos presentan el análisis del ciclo de vida de un producto o servicio, las fases de un proyecto o un sistema de tecnología de la información. Y como habrás analizado y reflexionado, la clave para el éxito está en la capacidad que tenemos de planificar. Podemos planificar a corto, mediano y largo plazo. Como en el caso de nuestro proyecto de emprendimiento, es un proyecto en el que tenemos que hacer una planificación a mediano plazo. Por ello, contar con una herramienta de planificación y control es importante. Ahora vamos a elaborar un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Es una técnica de control y planeación de proyectos que muestra anticipadamente las fechas de realización y terminación de las diferentes actividades del mismo. ¿Para qué sirve? Es una herramienta de planificación y control. Muestra gráficamente la relación actividad-tiempo. Proporciona información del porcentaje de logro que se va desarrollando en cada una de las etapas o fases. Y lo más importante es que evita periodos de inactividad innecesarios en la ejecución del proyecto. Para eso necesitas utilizar el archivo que se tiene
adjunto a esta actividad es un archivo en una hoja de cálculo. ¿Y qué tenemos que hacer con este documento? Pues bien, vamos a empezar a construir nuestra herramienta, el diagrama de Gantt. Lo primero que vamos a realizar es que tenemos que tener claridad en la fecha de inicio y la fecha de término de nuestro proyecto. Sabemos que el proyecto inicia el 19 de agosto y que debe terminar el 13 de octubre, ¿no? Entonces aquí nos están dando un caso hipotético de la alumna Paulina que necesita realizar su proyecto para la Feria de Ciencias, el cual tratará de un tema de robótica. Entonces las etapas de este proyecto para la Feria de Ciencias son 5 etapas. Su primera etapa, que es la actividad para indagar, la segunda para realizar su cuaderno de campo, la tercera para armar su proyecto, la cuarta para preparar su presentación y la quinta actividad, que es la entrega final o la presentación. Entonces, en la revisión del diagrama de Gantt vamos a colocar una función, que es la función que nos permite obtener la fecha en el día que nos encontramos. En este caso, esa función es igual a la palabra igual hoy entre paréntesis. Eso nos permite, como observamos, colocar la fecha del día en el que nos encontramos. Muy bien, y entonces ahora vamos a completar nuestra tabla con los datos que son necesarios para el diagrama de Gantt. Esta fecha que acabamos de ingresar con la función hoy es una fecha que la podemos cambiar. Esta fecha sirve para que en cualquier momento que se ingrese al diagrama poder hacer proyecciones de las fechas de las etapas de cómo va el avance del proyecto o para simplemente hacerle un seguimiento al proyecto. Entonces no necesariamente siempre tiene que ir la fecha hoy. Puede ser también que nosotros coloquemos una fecha, como por ejemplo, no sé, yo puedo escribir 23 del 8 del 2020, ¿no? Porque quiero hacer una corrida a esta fecha, en qué condiciones se va a encontrar el proyecto. Entonces, por el momento vamos a dejar la fecha de hoy. Ok. Muy bien, ahora vamos a completar la duración de cada etapa. Entonces, es información que más o menos vamos a proyectar. Podemos decir que la primera etapa nos puede tomar 7 días, la segunda 15, la tercera 15 días, la siguiente 10 días y la última 6 días. Entonces, para poder completar la fecha de término, simplemente con las fechas se pueden realizar operaciones matemáticas. Entonces vamos a sumar la celda B6 más el valor que hemos estimado de duración de esa etapa. Entonces, esta etapa tiene que estar terminando el 26 de agosto. A continuación, vamos a aplicar la siguiente función que, como este proyecto tiene etapas que empiezan una etapa, termina esa etapa, arranca la segunda y así sucesivamente. Entonces sumamos la fecha en la que terminó la etapa anterior y le sumamos más 1, ¿no? Para que esté arrancando la siguiente etapa. Esta función la podemos copiar para el resto de nuestra tabla y aquí podemos aplicar, también podemos copiar la fórmula que se ha implicado aquí, ¿no? Acá ha habido un error en fechas. Ahora sí. Listo. Entonces, si observamos, vemos que hay un error, porque nos han dicho que el proyecto termina el 13 de octubre y aquí nos está saliendo que es el 15. Entonces, lo que tenemos que hacer es algún ajuste en alguna de las otras etapas. Vamos a ajustar la actividad 4. Listo. Y ahora sí que hemos coincidido con la fecha de término del proyecto. Muy bien, ahora vamos a completar la función, que es una función tenemos que aplicar una función que nos permita obtener los días completados de la actividad. Vamos a utilizar la función condicional si, es una función condicional anidada la que vamos a utilizar, entonces arrancamos escribiendo el signo igual, si se cumple, ¿qué cosa? Que si la fecha de seguimiento, o sea, la fecha que está aquí, F1, es mayor o igual
mayor o igual que la fecha de término. Si es mayor o igual, vamos a colocar directamente el valor que tenemos en la duración, porque quiere decir que ya se llegó a su término de esa actividad. Caso contrario, lo que tendremos que hacer es volver a preguntar si, este es un sí anidado, por eso les decía, la fecha de término menos la fecha de seguimiento, el valor que obtenemos es mayor a la duración. Si eso ocurre, quiere decir que vamos a asignar el valor de 0. Caso contrario, vamos a aplicar la siguiente operación. Duración menos, para saber cuántos días están faltando, menos la fecha de término menos la fecha de seguimiento, para tener claridad en cuántos días es lo que falta. Entonces, listo, hemos ingresado, le damos Enter. Y esto, ¿qué notamos? Acá hay algo que ya nuestra experiencia y nuestro aprendizaje ya lo hemos incorporado, que es que tenemos que siempre se va a repetir para toda la tabla, que siempre sea el valor de la fecha de seguimiento, el valor de F1. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir a F1 en una celda constante para que al momento que copiemos la fórmula, esta no se modifique. Entonces, ¿qué hemos hecho? Colocarle los símbolos del dólar. Y copiamos para el resto de la tabla. Comprobamos, a ver qué pasa si yo ingreso la fecha 6 del 10 del 2020. Para esa fecha, se supone que yo debería estar hasta la actividad 4 desarrollada y completada, ¿no es cierto? Muy bien, entonces voy a volver a regresar con la información donde tenía acá igual la fecha de hoy. Si no hay fecha, me sale ese valor, ¿no? Listo. Entonces vamos a... Bueno, esto ha ocurrido porque borramos el valor que teníamos en la celda F1, ¿no? Vamos a volver a activar. Vamos a volver a abrir el archivo, se cerró. Nos manda este mensaje de error porque el valor de la celda F1 se ha borrado, ¿no? Entonces lo volvemos a activar. Hay que revisar que se realice correctamente, ¿no? Aquí es... Mirar acá el paréntesis. Listo. Y nuevamente copiamos la información. Copiamos la información para el resto de la tabla. ¿Cómo vamos a obtener el avance? Para la función del avance es igual a el valor de los días completados entre la duración. Y a si es que no lo tuvieran, le aplican el estilo porcentual, que es el estilo el formato con porcentaje. Entonces, esta fórmula la podemos copiar para el resto de nuestra tabla. Muy bien, ahora nos toca desarrollar el calendario. El calendario de nuestro diagrama de Gantt es poder tener esta información donde tenemos los meses, los días de la semana, el número de la semana
el número de la fecha. Y para eso vamos a utilizar una serie de fórmulas y funciones que nos proporciona la hoja de cálculo para trabajar con cadenas de textos con fechas. Entonces nos ubicamos en la celda G1 y aquí vamos a utilizar la función mínimo. Abrimos paréntesis y vamos a buscar el menor dato, la menor fecha en el rango que tenemos de fecha de inicio y fecha de término. Entonces eso nos debe de arrojar que la fecha es el 19 de agosto. Muy bien, ahora en la celda H1 vamos a utilizar el valor de la celda G1 más 1 y esta información la vamos a copiar para el resto de la tabla. Para aquellos, en este caso tendríamos que insertar columnas para poder tener todo el calendario que vamos a crear desde el día 18 de agosto hasta el día 13 de octubre. Entonces, ¿cómo vamos a insertar las columnas? Nos vamos a ubicar a partir de donde están los nombres de las columnas y vamos a ir seleccionando las columnas, botón derecho del mouse sobre la información seleccionada y vamos a pedir que inserte columnas. Esto lo vamos a realizar hasta tener más o menos hasta la columna DL, tenemos que insertar. Seguimos, de L o de J más o menos es. Vamos a seguir insertando columnas a la izquierda. Vamos a ver ya cuántas tenemos. Todavía nos falta, tenemos que tener más o menos hasta la de J me parece que es. Seguimos insertando. Listo. Ahora, esta información, esta celda, la fórmula que hemos colocado en la celda H1 es la que vamos a copiar hasta el final de nuestra tabla. ¿Ya? Vamos a quedar hasta el 16 de octubre. Perdón, es hasta BJ. DJ, es hasta DJ. Entonces borramos y nos quedamos hasta DJ, no necesitamos más. Listo. Muy bien. Ahora vamos a partir de estas fechas que hemos colocado en esta fila, en la fila 1, a partir de aquí vamos a obtener el mes. Para eso vamos a escribir una secuencia de instrucciones, abrimos paréntesis, colocamos izquierda ahora, abrimos paréntesis, texto de la celda G1, abrimos paréntesis, G1, vamos a darle la máscara que queremos. Vamos a explicar esta fórmula de adentro hacia afuera. Lo que hace la función texto es, en esta celda G1 va a tomar la información que está ahí, que en este caso es una fecha,
un valor tipo numérico de fecha, y lo va a convertir en su máscara, que es obtener el nombre del mes, quiere decir agosto, septiembre, octubre, que corresponde. Y de esta máscara, donde aparece MMM, le está indicando que lo queremos convertir en ese formato. O sea, esa fecha lo queremos convertir en ese formato tipo texto de fecha. Con la fórmula izquierda lo que estamos indicando es, ahora esta cadena de texto que dice agosto, queremos que a partir del margen izquierdo tú tomes 3 caracteres de esa cadena de texto. Y cuando hacemos la función mayus, lo que hace es convertir esa cadena que ahora nos queda con 3 caracteres, la va a colocar en letras mayúsculas. Entonces le vamos a dar Enter y me preguntarán, profesor, ¿por qué a usted le queda así en línea, posicionados en esta forma, apilados vertical? Para lograr eso tenemos que irnos a rotación de texto, y en rotación de texto vamos a seleccionar y vamos a buscar la de apilar verticalmente. Ese es el formato que le vamos a dar a esa celda. Ahora vamos a obtener el día de la semana. Para eso escribimos la función igual mayúscula, abrimos paréntesis, colocamos nuevamente la función izquierda, abrimos paréntesis. Vamos a utilizar nuevamente texto para convertir el valor de la fecha G1 en días de la semana, en el nombre de la semana. Vamos a cerrar la paréntesis, vamos a colocar que sean dos, que tome de la cadena solamente 2 nombres y le vamos a dar Enter. Entonces toma las dos primeras letras del nombre de la semana, que en este caso sería miércoles, queda mi. Ahora, en la última celda, en la G4, lo que vamos a hacer es convertir en el valor que se encuentra en la celda G1 vamos a extraer solamente el número. Queremos que tenga el formato del día, ¿no? Entonces cerramos y tenemos la información. Ahora, toda esta información que tenemos de agosto, miércoles y día 19 la vamos a copiar, esquina inferior derecha, al resto de nuestra tabla. Muy bien. Entonces ya se ha completado nuestro calendario. Ahora, en la parte inferior vamos a escribir en la celda G5 igual, vamos a escribir el valor que tenemos de la celda G1. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que no cambie el nombre de la fila. Quiere decir que queremos que siempre sea la fila 1. Cambie la columna más no la fila. Y este dato lo vamos a copiar para el resto de nuestra tabla, ¿no? Esto nos va a servir para poder completar nuestro formato condicional, para poder pintar las barritas de cuánto tiempo va a durar cada actividad. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a cambiar el color del texto de la primera fila que tenemos. Vamos a colocar que el color del texto sea blanco para que esta información no se vea. Y lo mismo vamos a hacer con la información que hemos rellenado en esta zona donde vamos a pintar nuestras barritas. También vamos a cambiar para que sea de color blanco. Muy bien, ¿qué más? Ahora necesitamos aplicar nuestro formato condicional. Para eso seleccionamos toda la información de esta zona, donde vamos a armar las barras. Nos vamos a ir a formato, a la barra de menú. Vamos a buscar formato, vamos a utilizar formato condicional y vamos a aplicar nuestro formato. A toda esta celda, sí, cuáles en las reglas del formato tenemos que buscar. Vamos a activar que se encuentre comprendido entre determinados valores. ¿Cuáles son los valores que se van a comprender? Vamos a pedir que estos estén comprendidos entre el valor de la celda donde colocamos el signo igual, la fecha de inicio, que es B6, que es B6, y la celda, signo igual, donde tenemos la fecha de término, que en este caso es C6. Y vamos a colocar el símbolo del dólar delante de nuestras columnas, ¿sí? Vamos a colocar el símbolo del dólar delante de nuestras columnas.
Ahora nos toca determinar con qué estilo queremos que eso se llene. Entonces vamos a pedir, podemos escoger un color de relleno, el que más les agrade a ustedes, y también vamos a poner el mismo color al texto. Vamos a colocar al texto también del mismo color. Listo. Con eso acabamos de terminar nuestro formato condicional y verificamos. Si se dan cuenta, he cometido un error porque he iniciado todo en G5 cuando he debido de empezar a partir de G6. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Si eso me ocurre, entro a formato condicional y lo único que hago es eliminar la regla que acabo de implementar. Y nuevamente selecciono, ahora sí selecciono correctamente desde G6 hasta BJ y añado, hago clic en añadir B6, BJ, ahora sí, la celda está vacía, nuevamente busco que sea, que esté comprendida ¿entre qué? Entre el valor de la celda, entre el valor de mi celda, símbolo del dólar B6 y símbolo igual a símbolo del dólar C6. ¿Ya? Selecciono nuevamente mis colores. Listo. Ahora sí. Ya, listo. Entonces ya hemos completado acá el formato condicional. Ahora lo que queda es terminar con los detalles para darle formato, ¿no? Y poder dejar nuestra tabla como la tenemos aquí, ya con bordes, y vamos haciendo pruebas, ¿no? Nos vamos dando cuenta que aquí nos estamos encontrando ya en 13 en qué etapa nos encontramos, vemos cómo se va llenando y que si yo modifico, esta información va a modificarse de manera automática. Muy bien, ahora nos toca desarrollar el siguiente momento de no de transferimos. Para la actividad de transferimos se les está solicitando aplicar esto que hemos visto en Investigamos y Construimos, lo tienen que aplicar ustedes elaborando su diagrama de Gantt para planificar y programar las actividades que consideren en la elaboración de su proyecto de emprendimiento. ¿Qué tenemos que revisar? Tenemos que revisar nuestra estructura del proyecto de emprendimiento para considerar las etapas que tiene el proyecto. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Tenemos que considerar que el proyecto de emprendimiento se inicia el día que hacemos la sesión de trabajo colaborativo, la sesión de proyectos colaborativos que fue el diseño metodológico número 12. Quiere decir que lo hemos iniciado el 20 de agosto. Y la etapa 2, que es la etapa en la cual nosotros planteamos la necesidad de nuestro proyecto, donde investigamos la necesidad que vamos a resolver, podemos desarrollar hasta el día 15 de septiembre.
¿Dónde podemos hacer los ajustes, las modificaciones a ese momento de la sesión, a ese momento de nuestro proyecto? En el portafolio. Ya no tienen que hacer entrega de tarea de el diseño del, perdón, de la necesidad. Eso solamente